bienvenida en nombre del Centro de Innovación UC y Proteus a la actividad Effectuation, una metodología de gestión del cambio organizacional, en donde realizaremos la plenaria Creando Nuevos Futuros a través del método emprendedor junto a Sarasvati. En esta oportunidad tendremos traducción simultánea. Para poder activarla, por favor, en la barra de opciones, abajo en la mano derecha, en Interpretación, la pueden activar presionando la opción Español. De esta manera, les solicitamos que mantengan sus micrófonos apagados para que el audio de Saras sea lo más claro posible. Para realizar preguntas, por favor, dejarlas en el chat. Pero antes, quiero dejarlos con Sebastián Marín, quien es el subdirector de Cultura y Gestión de la Innovación del Centro de Innovación UC, quien nos dará unas pequeñas palabras de bienvenida. Sebastián. Ahí sí, Sebastián. Hola, disculpe que no tenía la posibilidad de activar el micrófono. Bueno, primero que todo, muy bienvenidos todos y todas a esta actividad. Estamos muy contentos de que por fin hayamos podido concretar esto, junto con el equipo Proteus, a quien aprovecho de darle las gracias a Gonzalo, a Natalia, a Alejandra. Venimos conversando esto hace bastante tiempo, quizás un año o más incluso, que venimos viendo la posibilidad y vislumbrando cómo podríamos poder tener a Saras, digamos, con nosotros y dar la posibilidad, digamos, a una audiencia chilena de poder acceder a ella. En un principio, obviamente, el sueño era poder traer a Saras físicamente con nosotros a una actividad, pero como todos ustedes bien saben, eso hoy en día no es posible, pero hemos tenido muy buena experiencia realizando varios webinars, seminarios y talleres en un formato online, por lo tanto eso jamás tampoco fue una barrera para poder migrar hacia ese formato, y de hecho recién antes aquí en el backstage, antes de abrir la sala, estábamos conversando que tampoco descartamos, digamos, en un futuro poder tener a Saras con nosotros físicamente. Por un lado, digamos, también contarles lo honrado que estamos también de poder tener la posibilidad de contar con Sarasvati con nosotros. Thank you, Sarah, for being with us. It's a truly honor. Saras es una académica, digamos, y una innovadora per se, digamos, muy relevante a nivel mundial, y de ahí donde radica, digamos, la relevancia y el honor de tener la posibilidad, digamos, de escuchar, por un lado, el método Effectuation, de quien ella es creadora por ella misma, digamos, y por otro lado, porque ella incluso fue nominada por Fortune dentro de una de las 18 profesores top de emprendimiento e innovación del mundo, lo cual un poco nos habla de la relevancia y de lo importante que es tener la posibilidad, digamos, de que sea ella misma quien nos explique el método Effectuation, que bueno, Gonzalo y su equipo bien Proteus ocupan bastante acá en Chile. Por otro lado, también comentarles que, como ustedes, algunos saben, y los que no saben, digamos, también se aprovecharán de enterar, luego de esta sesión de tipo plenario, vamos a tener un taller con Saras. Eso también viene un poquito de cómo fuimos diseñando esta actividad, porque no queríamos que solamente se cubriera una capa más inspiracional y quizás teórica, sino que también abrir un espacio en el cual los participantes puedan interactuar y poner en práctica la metodología Effectuation, porque creemos que, digamos, si el año pasado ya vislumbrábamos que era una metodología que per se tiene un valor, digamos, porque trabaja en ambientes de incertidumbre, trabaja, digamos, con recursos limitados y en una base de principios que hoy en día, digamos, luego de la pandemia, se hacen aún más relevantes, porque básicamente los principios con los cuales trabaja Effectuation son un poquito los supuestos y las condiciones de orden que hoy en día tenemos cada uno de nosotros como persona, digamos, y organizaciones. Así que sin, digamos, extenderme más, y porque me imagino que todos quieren escuchar a Saras, le agradezco a todos ustedes por estar conectados con nosotros, y aprovecho también de presentarles al profesor Gonzalo Jiménez Seminario, doctor en Governance de la Universidad de Liverpool, también profesor y docente de Ingeniería de nuestra universidad, de la Universidad Católica,
y presidente de Proteus Management, Governance and Effectuation, quien nos presentará directamente a Saras y quien también es muy cercana a ella. Adelante, Gonzalo, y muchas gracias a todos. Muchas gracias, Sebastián. Muchas gracias, Clio, y a todo el equipo del Centro de Innovación. Welcome, dearest Saras. It's so great to have you here, finally, at least virtually at this stage. So please allow me to introduce you in Spanish to preserve the richness of your story for the people who is listening us today, ¿ok? Bueno, queridos amigos, bienvenidos a todos. Quiero contarles un poquitito de la historia de Saras para que la vayan conociendo y decir dos palabras sobre el método efectual, solamente para poder, para que se les haga agua a la boca de lo que nos espera esta mañana tan interesante y entretenida. Saras viene originalmente de lo que los ingleses le llamaban Bombay o Mumbai, como le llaman hoy en día. Ella creció en una familia de clase media baja, de hecho fue la primera persona de su familia en ir a la universidad, a college. Estudió administración en la Universidad de Mumbai, gracias a una beca de Jamshedji Tata, del famoso grupo Tata, de la Fundación Tata, que le permitió, ¿no es cierto?, ir al college como ella. Y decidió convertirse en un emprendedor. Ella, la verdad que es una mujer absolutamente práctica en todo su estilo, su enfoque. Cofundó 5 negocios, tanto en India como en Alemania y Singapur, incluyendo una compañía de manufactura por más de 10 años. Yo escuché que la última se la llevó el Monsoon. El Monzón se llevó una de las últimas ventures y ahí decidió irse a estudiar emprendimiento a Estados Unidos, porque dijo, bueno, si todos los emprendedores están aprendiendo las mismas lecciones cada vez, es mejor que les enseñemos emprendimiento de una vez por todas. Y para eso se fue a la Universidad de Carnegie Mellon, donde tuvo la fortuna, y Carnegie Mellon tuvo la fortuna con ella también, de que ella desarrollara primero un máster y después un doctorado en información tecnológica y que fuera dirigida por el famoso Herbert Simon, realmente un hombre renacentista. No solamente se los atribuye como que es de los padres de la inteligencia artificial, sino que la psicología cognitiva, de la toma de decisiones racional, y además como detalle le dieron el premio Nobel en Economía por su concepto de la bounded rationality, la racionalidad acotada. Y bueno, Saras toma una inspiración y una dirección con quien Simon, quien son muy cercanos colegas, y también del profesor James March, también de Carnegie Mellon en la época. Y desarrolla este foco que les va a contar ella de cómo los emprendedores expertos piensan. Ella realmente levanta lo que eran los emprendedores expertos de todo Estados Unidos en esa época y finalmente se queda con 27 de ellos y a través de una cierta metodología detectan cómo piensan estos emprendedores y deciden convertirlo en una forma de enseñar, de transmitir. De hecho, efectivamente, Saras enseña programas doctorales en Europa, en Asia, en África y en Brasil. Ha hecho algunas cosas y, como decía Sebastián, ha sido nominada entre los 18 mejores profesores de emprendimiento del mundo. Pero la verdad que en mi juicio personal, no sé cuán objetivo puede ser, pero es la número 1, por lejos. Así que realmente es un privilegio en ese sentido. Ella tiene además un doctorado honorario de Babson College, que tiene la fama de ser la mejor escuela de emprendimiento del mundo, aunque yo creo que la mejor escuela de emprendimiento del mundo es Darden, donde enseña Saras. Así que porque realmente están ahí quebrando, cambiando todos los paradigmas tradicionales en ese sentido. Ella también es profesora, como decía, en Darden Business School de la Universidad de Virginia y mantiene sus raíces vinculados con India, porque es profesora también de una cátedra en el Indian Institute of Management de Bangalore. Bangalore es como el Silicon Valley de la India. He tenido la oportunidad de estar varias veces ahí y es una ciudad pero extraordinaria en ese sentido. Además, como si fuera poco, tiene una cátedra en la Universidad de Nankai, en Tianjin, China, y en Suecia.
Así que realmente ha ganado, pero todos los premios que se pueden ganar prácticamente en temas de emprendimiento, y sus libros de Effectuation son de los más populares del mundo. Bueno, eso es como en lo que tiene que ver con, con lo formal desde el punto de vista de ella. Ahora, su concepto de Effectuation, y no quiero alargarme prácticamente nada, nos enseña, tal como bien decía Sebastián, a tomar decisiones en incertidumbre. ¿Qué hago cuando no puedo predecir el futuro? Esa es la pregunta que nos va a ayudar a responder. Y para eso se pone en el lugar de personas que han tenido que tomar decisiones en los contextos de mayores incertidumbres. Y a partir de ahí, donde desarrolla ciertos principios que nos va a explicar, y que prefiero no adelantarles, pero que se basan en buena medida en una manera coherente y cohesiva con intentar controlar ciertos aspectos en vez de intentar predecir. Así que prefiero no decir nada más, pero solamente quizá inspirarlos, de última inspiración, con esta imagen traída de mis encuentros con Sara en algunos viajes, el primero de ellos en el Círculo Ártico hace varios años. Así que invito a Sara a que nos hable de cómo co-creamos nuevos futuros. The floor is all yours, Sara. Thank you so much. My apologies that my Spanish is not good enough for me to speak in Spanish with you. But one of my dreams is to be able to learn to speak Spanish better because there is so much of the literature that I love. I got introduced to a little bit of this Hispanic worldview, and maybe it's even more global than just Spanish or Hispanic, which is from Jorge Luis Borges, and then, and of course, all of us who have any exposure to literature, we read Don Quixote, right? So there is no way, we are all inspired by that. And Todos estamos inspirados, pero una cosa de los efectos adversos de esto es que no se puede hacer todo lo que queremos hacer. Así que me siento muy afortunada de estar aquí, de hacer lo que hago y ser capaz de pasar algún tiempo con ustedes. Y sé que uno de estos días voy a ir en persona. Ojalá para ese momento ya sepan todo, así que no tenga que decir nada. Así que voy a comenzar. Qué raro. As it should be. So whenever that happens, Gonzalo has shared with me what is happening in Chile. Qué raro, ¿por qué no se escucha? Incluso en países muy desarrollados, incluso en mi país tenemos este mismo tipo de cosas. No solo el COVID, sino que esto nos trae toda la inequidad en economía, pero también en formas sociales, religiosas y de otras formas que están apareciendo. Así que una de las cosas que hago es poner esto en contexto, y una forma es pensar un poco más de forma histórica. Así que lo que hacemos es que primero voy a compartir unos pocos minutos sobre ponernos en un punto en que no nos sintamos tan mal. Y luego voy a hablar unos 20 o 30 minutos sobre el papel de los emprendimientos en que a nosotros nos llevan a un lugar mejor del que estamos. Así que me gustaría compartir mi pantalla aquí por un momento, pero a través de todo esto, si tienen preguntas, por favor hagan las preguntas porque me encanta la parte de preguntas y respuestas. Vamos a tener tiempo para eso, así que Gonzalo o alguien más que esté viendo las preguntas, interrúmpanme mientras estoy hablando, no hay problema. Aunque tengo una presentación, no tenemos que terminar todo. Ese es una de las formas en que yo presento. Así que vamos a comenzar con
compartir la pantalla y que vamos a salir de este espacio mental del 2020. Vamos a crear un mejor espacio mental en estos 5 minutos. Así que espérenme un poco. Yo no puedo verlos a ustedes al mismo tiempo, así que les voy a preguntar si es que pueden escucharme o si pueden ver mi pantalla. Así que si todo está bien, hagan así con las manos. Indiquen con los dedos hacia arriba. Así que voy a compartir esto primero. Voy a ver si puedo dejarlo en pantalla completa. Si no, lo haré de otra forma. Así que mi primera pregunta es, ¿todos pueden ver mi pantalla, cierto? Muéstrenme los pulgares hacia arriba. Y ya conocen esto, se conoce como Gapminder. Cuando pensamos en la historia puede ser muy complejo, pero una de las cosas que en verdad fue, que en la realidad fue un doctor muy bueno en Estados Unidos, así que él tenía 2 números. Si ven, en la parte vertical es la expectativa de vida y en la horizontal es el ingreso per cápita. Y en el fondo vemos el año, 1800. En la parte superior derecha podemos ver todos los países del mundo. Puede ver el verde es América, azul África, amarillo Europa y rojo Asia. Esto lo podemos hacer país por país. Así que si tenemos estos 2 números, expectativa de vida e ingreso per cápita, en general son buenos números porque vienen de datos. Así que vamos a mirar qué es lo que ha pasado en la historia. Cuando detengo el reloj van a ver el movimiento. Dentro del gráfico ven diferentes colores, que son los países de las diferentes regiones del mapa de arriba. Y el tamaño de la burbuja es el tamaño de la población. Así que pueden ver inmediatamente India y China, ¿cierto? Son gigantes. ¿Y dónde está Chile? A ver, no tengo idea, pero si miramos a Chile de forma separada, vamos a verlo, vamos a buscarlo. Ya lo voy a encontrar en la siguiente vuelta. Estos son unos pequeños segundos. Así que voy a iniciar el reloj y qué es lo que sucede en todo el mundo y luego vamos a ver lo que sucedió también en Chile. Algo está sucediendo, 1965. Encuentro esto fascinante, es que con dos números podemos ver varios ítems, pero uno de los más importantes que se ve es que históricamente como especie humana hemos ido en la dirección correcta, que es donde deberíamos siempre dirigirnos. Así que una cosa que quiero que noten es que casi no importa qué tipo de gobierno tengas, todos aquí tenemos distintos sistemas, formas de socialismo, de comunismo, de capitalismo, está todo ahí. Incluso en el sur de Sudáfrica, que incluso ellos está creciendo su expectativa de vida. Y lo interesante, una vez que eso mejora, en general la economía mejora. Eso es una cosa que debemos recordar. En algunos países, incluyendo Chile,
el ingreso mejora un poco y una vez que mejora, va creciendo la expectativa de vida y luego mejora el ingreso per cápita. Entonces, no se preocupen tanto que la política haga algo malo para la gente, porque vamos a continuar en la dirección correcta. Si las políticas hacen cosas malas, o si hay revoluciones o crisis económica, eso puede detener un poco el progreso, pero aparte de eso, la historia no es tan mala. Así que eso es lo primero que quería que vieran. Lo segundo que me gustaría que vieran, si volvemos al 1800, estaban todos ahí abajo. Así que tienes que preguntarte a ti mismo, ¿qué pasa? ¿Qué pasó que este movimiento comenzó en la historia? Y los historiadores han buscado información antes del 1800 y muestran que esta idea de que el Producto Interno Bruto puede mejorar es una idea nueva, la idea de que puedes nacer en un estatus social o económica y puedes salir también es algo nuevo. Y mucho de esto tiene que ver con ideas iluminadoras o creativas que tienen que ver, que incluyen el método científico, que le podemos enseñar ciencia a todo el mundo, que hay una forma de entender el universo, tiene que ver con la idea de entender la democracia, que nosotros podemos tomar nuestras propias decisiones y también el mercado de economía libre. Pero no ir tan lejos en el sentido ideológico. Creo que la ideología, los humanos podemos hacer una diferencia en el mundo. Y la ciencia, la democracia o los mercados son solo herramientas para que nosotros podamos salir de esa zanja donde nos encontrábamos como humanidad. Podemos salir de ahí y movernos hacia algo que queramos perseguir. Así que les voy a mostrar también el caso de Chile. Así que espérenme un poco. Lo vamos a buscar. Y van a continuar viendo el resto del mundo. Pero vamos a marcar Chile. Pero en el fondo se van a ver los otros países. Vamos a mover esto un poco y darle play. Chile está aquí en este punto. Aquí vamos. Pueden ver que Chile está mejorando primero en ingresos, pero no en expectativa de vida. Y miren la fecha, el año. Algo empezó a pasar al inicio del 1900 y después aumenta y ya no retrocede. Especialmente la expectativa de vida. Y de pronto podemos ver que hay un gran crecimiento en ingresos. Así que puedes que no lo sientas, que no sientas que estás mejor hoy que en el pasado, pero el hecho es que todos nosotros estamos mejorando. Y eso también una razón para tener esperanza, optimismo y también algo que tenemos que darle valor, porque depende de nosotros. No hay algo automático. Nosotros tenemos que luchar por eso, por los ingresos y la expectativa de vida vayan juntos y lleguen a un punto importante. Así que voy a dejar de compartir por un momento y si hay preguntas, me gustaría responderlas y luego dar los argumentos por qué en algún momento comenzaron a mejorar las cosas. Porque algo pasó, fue de forma lenta y de repente todo creció mucho más rápido. Entonces, los emprendedores tienen que ver algo con esto, pero me gustaría saber si es que hay alguna pregunta, me gustaría responderlas. Les envié el link, así que ustedes pueden revisar este mapa ustedes mismos. ¿Hay preguntas? ¿No? Bueno, si no hay preguntas, entonces voy a compartir la pantalla, pero esta vez voy a comenzar mi presentación. Todos saben
¿Qué sucede? Desde los 70 en adelante, el mercado libre llegó al país, así que sabemos esa parte. Así que me gustaría discutir que no es solo el mercado libre, la idea de libertad, la idea de opciones elección individual, todo esto se conecta con el método científico, la democracia y los mercados libres. Eso tiene que ver sobre, bueno, sobre las personas que escribieron en esta época. Mucho viene de ese movimiento. Pero creo que alrededor de 1975, todo está andando desde ahí más o menos. Así que no es que de repente cambió ese año, lo que sucedió es que comenzamos a entender el papel, a entenderlo mejor y también durante esa época, también todas las tecnologías que vinieron después de eso, también comenzamos a ver otros países, el desarrollo de otros países, así que aprendemos entre todos. Así que los datos de este tipo, por ejemplo, somos capaces de verlos y analizarlos. Piensen en la educación. Esa era una época en que había en que las personas en realidad empezaron a tener mejor y más educación. Entonces, todas esas luchas que vinieron desde los 1800 al 1900 hubo un gran cambio. Entonces, tenemos esta identificación de que el ser humano como especie global, eso es una idea nueva y también me gustaría saber que tenemos una pequeña parte que comenzamos a tomar los negocios de forma seria, no solo de una forma de hacer dinero, sino que haya educación para ello. Porque empezaron a surgir también escuelas para este tipo de escuelas de negocios. Y tú sabes esto, que en los 80 es cuando los empresarios comenzaron a desarrollar esto y darse cuenta de que no hay una filosofía política, por ejemplo, aún. La vamos a construir. Ustedes que son jóvenes pueden construirla. Así que no es solo comunismo o socialismo, es una visión, una mirada profunda para que las personas, qué es sobre qué están haciendo y cómo lo hacen. Los mercados libres son importantes, las instituciones también, pero es cómo los seres humanos podemos usar eso. Y es muy interesante. Así que les voy a mostrar un modelo diferente que es sobre los individuos, pero es que el mercado libre da la impresión de que los individuos hacen lo que quieren y de alguna forma las cosas van a suceder. La otra visión te dice que todas las solo instituciones son imponentes. Y las instituciones no se preocupan tanto con que el mundo sea mejor, sino que al final ninguno de los dos nos está diciendo una historia completa, porque también hay que considerar que los emprendedores no crean sus negocios solos. Y ahora la idea, por ejemplo, de estas empresas familiares, la historia es expandirlas. Yo no nací en una familia de negocios, nací en una familia más humilde, de trabajadores. Entonces, no tengo que hacer eso, puedo comenzar un negocio y de eso se trata el movimiento emprendedor, que es ir más allá de de los negocios de familia y que no se trata solo de crear dinero para nosotros, sino que tener estas organizaciones que sean una estructura para mayores instituciones o la sociedad. Y eso es lo que quiero mostrarles. Así que Gonzalo, ¿puedo ir ahora a la presentación? ¿Sí? Vamos a compartir. Entonces, pulgares arriba si es que pueden ver mi pantalla.
here we go. I have a lot of different slides here. We don't Tengo have diferentes diapositivas, no tenemos que revisarlas todas, time to ask questions, but we will spend a little bit of time on pero me some gustaría details here. So algunos let me detalles move ahead a little quickly. So, y luego me voy a ir avanzando de forma for más some reason rápida. it is not. Por alguna razón, Here we go. parece que no está funcionando. Ahí sí. So, Así what I que want you to do today lo que quiero hacer hoy place. es poner sus mentes en un nuevo lugar. This is a Pues para los que no conocen esta imagen, es una imagen de la Tierra vista desde la Luna. Earth that is Así que es la Luna, o sea, es la Tierra la que está saliendo y presentándose. my first question. Así que mi primera pregunta es, ¿todos pueden usar sí o no en el chat de Zoom? ¿Alguien puede mirar esa encuesta? Y mi pregunta es, ¿el mundo hoy en día es más o menos, tiene más o menos certeza que hace un año atrás? Si creen que el mundo tiene más certeza, digan que sí. Si creen que el mundo tiene menos certeza, entonces presionen no. Los botones rojos y verdes. Así que si alguien puede decirme lo que la gente cree, si alguien me puede decir el porcentaje, cuántos dicen que sí, cuántos dicen que no. A ver, ¿cuántos participantes tenemos? Ah, yo también puedo ver, a ver. So I got, okay, people are beginning to do more. Así que las personas están respondiendo. I invite Tengo 563 to hit que sí. more A ver, vamos a ver. or less uncertain. If you think it's more uncertain, hit Si creen que tiene más certeza, presione sí. hit no. Si cree que tiene menos certeza, presione no. Are more, so I'm not able to see all the 100 answers. But No puedo ver todas las respuestas. Así que dependiendo de cuál escogen, la verdad es que están equivocados de una forma, porque toda la idea de incerteza es que no sabemos lo que va a pasar después. Así que siempre estamos viviendo en la incertidumbre. El futuro siempre va a ser, no va a tener seguridad. Entonces, esto es algo que nuestro método enfrenta. Quizás el año pasado nos sentíamos con más certeza, pero pero la verdad es que este año no sabíamos que el COVID iba a llegar, por ejemplo. Así que los emprendedores operan en un mundo que siempre tiene incertidumbre. Y eso significa que no sabemos el futuro, pero el futuro nunca puede saberse. Así que esto es lo que quiero que piensen. Vamos a comenzar aquí. Veo que esto no se está moviendo. Lo siento por eso. O sea, entonces, el método científico nos dice que podemos entender el mundo de una forma sistemática. Antes de la idea del método científico, que llegara a la historia, antes solo algunas personas, pensábamos que solo algunas personas sabían el futuro o cómo el universo funcionaba o cómo construir puentes, por ejemplo. Pero la idea de que podemos realmente sistemáticamente entenderlo y enseñárselo, incluso a niños de cuarto básico, eso fue una nueva idea. Creo que ahora tenemos que agregar eso. Tenemos que agregar el método de los emprendedores. Y lo que ellos dicen es que es una forma de volver a darle forma al mundo, de volver a construir, de co-construir nuevos mundos. Y esto es lo que llamamos el método de los emprendedores. Y en los últimos 20 años, mis colegas y yo hemos estado trabajando con esto y ver cuáles son los puntos básicos de este método. Y varios de ellos
vienen desde el método científico. Esto viene de los científicos y filósofos observando cómo los ingenieros hacen las cosas, como por ejemplo construyen un puente, cómo por ejemplo los astrónomos ven cómo se mueven las estrellas. Entonces nosotros estamos viendo qué es lo que los emprendedores hacen, de hecho. Y no es de esa forma, siempre hay mucho trabajo, es un trabajo muy desordenado, así que eso es lo que hemos estado haciendo. Esto es muy extraño, nunca tuve este problema antes. Mientras lo resolvemos, vamos a ver algunas reacciones que tenemos acá para discutir. Solo sé que nada sé. Es una de las reacciones. Entre más aprendemos, más incertidumbres sentimos. Así que quiero volver a ese punto. No es que entre más sepamos, más incertidumbre vamos a tener. El fondo de la pregunta es, la incertidumbre no es una cosa que se pueda cuantificar, porque del momento que dices que voy a tener menos incertidumbre o más, ya, sugiere que la respuesta está ahí. Entonces, si podemos predecir el futuro mejor, entonces vamos a saber todo lo que debamos saber, pero entre más sabemos, más incertidumbre hay en el futuro. Y se vuelve incierto porque las personas están haciendo cosas y estamos reconstruyendo el mundo. Entonces tenemos que volver a pensar en esto y liberarnos de pensar que el conocimiento y la incertidumbre están relacionados. Todo el punto del conocimiento es reducir la incertidumbre. Y en realidad es reducir nuestra ignorancia sobre el futuro. Y aún así, la incertidumbre viene de la acción humana. Y eso no se va a acabar. Hay muchos aspectos sobre el futuro que no son solo desconocidos, que en ese caso podemos obtener conocimiento, pero es fundamentalmente que no se va a saber. Entonces, lo que compartimos son varias técnicas que no dependen de predecir el futuro. Así que filosóficamente sí, está bien. Entre más estás consciente de las cosas que no sabes, pero no estás en el reino del conocimiento o de la incertidumbre. En 1921, un filósofo decía que hay varios tipos de incertidumbre. Hay 3 tipos de incertidumbre. Hay un tipo que es donde podemos entender más o menos lo que sucede, pero no predecimos lo que nos va a pasar. El segundo tipo, no sabemos. No tenemos una cura para el cáncer aún. No tenemos una vacuna para el COVID aún. Lo sabemos. Y el método científico te enseña cómo podemos obtener una respuesta para eso. Esos son tipos de incertidumbres. Y el tercer tipo es porque el tercer tipo es por qué necesitamos el método de los emprendedores. No podemos salirnos con la nuestra solo a través del conocimiento, porque este tipo de incertidumbre solo puede enfrentarse de forma que trabajemos de forma conjunta, por ejemplo. Esto es un problema muy raro, nunca me pasó antes, así que paciencia, por favor. Les voy a mostrar. Así que los hallazgos claves, las diferentes formas entre el conocimiento y lo desconocido, las diferentes formas entre lo conocido y lo desconocido. Así que la mayoría parte del método científico les dice que podemos predecir cosas y podemos tener control. Y los emprendedores dicen que hay cosas que nunca vamos a poder predecir y aún así tener
control sobre ello. Y la pregunta es, ¿cómo? Aquí está la pregunta. Todos pueden ver mi pantalla, ¿cierto? ¿Por qué no se mueve si pongo pantalla completa? ¿Sí? Así que ustedes pueden ver, trabaja con aquello que ya está dentro de tu control. Y así puedes co-crear el futuro. No vas a tener conocimiento sobre el futuro, sino que construyes el futuro. Y eso es algo en lo que los emprendedores son muy buenos, y es como lo hacen. Que si toman la predicción y el control, y por ejemplo, ya no dices más, no quiero predecir el futuro porque no lo puedo controlar. Entonces, tenemos estas 4 estrategias. La visionaria, que es hacia dónde yo creo que el futuro debe ir y voy a trabajar para que vaya en esa dirección. El otro es, no sé qué pasa, pero voy a ver. El causal es, voy a tratar lo mejor para predecir el futuro, pero no siempre tengo la razón o que no tengo todos los patrones en el mundo, entonces tengo que planificar sobre escenarios posibles. El factual es donde comienza el de los emprendedores, que es alto en control, es bajo en control y alto en predicción. Y no vamos a basar nuestras acciones en las predicciones. Así que tenemos 5 principios de la efectuación. El primero es el pájaro en la mano, que es comenzar con una visión, con un objetivo, y decir, aquí es hacia donde mi objetivo debe ir. Es tener esa actitud y decir, ¿quién soy? ¿Qué es lo que sé? ¿A quién conozco? Y dadas las cosas que tengo alrededor mío, ¿qué puedo hacer con eso? Ese es el medio. Y eso crea nuevos objetivos. ¿Sí? ¿Cómo se invierte usando eso? No te preocupas qué tan grande la idea va a ser, porque nadie puede producir el futuro, nadie lo sabe. Así que solo comienzas, ¿cómo lo mantengo de una forma en que esto esté dentro de mi control? Entonces no invierto más de lo que puedo darme el lujo de perder. Entonces comienzo con quién soy, a quién conozco, no invierto más de lo que estoy dispuesto a perder. Eso en el punto 2 comienzo a trabajar con otras personas y esas personas que quieran trabajar conmigo. Y al comenzar con eso, la vida me va a dar sorpresas, van a pasar cosas que no estaban predecidas. Entonces, es en la parte hago limonada con los limones y ahí creo y construyo un futuro. Y veo a los seres humanos no solo como pasajeros, sino como alguien que toma acción. Así que estas son las ideas de los principios y les voy a mostrar cómo funciona en la acción y un ejemplo para que quede más claro. Entonces comenzamos con quién soy, a quién conozco y qué es lo que sé. Y me pregunto, ¿qué es lo que puedo hacer? ¿Qué es lo que puedo hacer con esta pérdida razonable? Y empiezo a interactuar con otros, con las personas. Y luego, no estoy tratando de crear mucha certeza o conocimiento, no es sobre solo retroalimentación o consejos, es sobre obtener compromisos. ¿Cómo hago que las personas realmente se involucren en este juego? Y cuando comenzamos a hablar con las personas, ellas van a empezar a darle reacciones diferentes. No voy a pasar mucho tiempo en esta diapositiva, pero cada vez que una persona te da, que alguien te dice, sí, voy a hacer esto contigo, pero quiero hacerlo de una forma distinta a lo que tú estás pensando. Y eso ya tienes un medio, pero creas nuevos objetivos. Y cuando obtienes estos nuevos medios, empiezas a expandir lo que tienes a la mano. Ya
ya no es quién soy, sino quiénes somos, y se empiezan a preguntar qué es lo que podemos hacer juntos. Y también tenemos que ver, por ejemplo, ya al final, quién va a hacer esto, cómo lo vamos a distribuir. Y en el camino siempre van a surgir estas sorpresas, y eso puede cambiar la forma de que, por ejemplo, la pérdida que es razonable. Así que eso no es solo de nuevos productos, sino que también nuevos mercados. Así que tengo un ejemplo de emprendimiento estándar que les quiero mostrar. Es un pequeño video de alguien que usa procesos para cambiar el mundo, para cambiar todo un país. Así que eso es lo que les voy a mostrar ahora. Por favor, tengan paciencia. Así que si quieres, cierran los ojos. Esto pensé que iba a funcionar mejor de lo que lo está haciendo, pero aquí vamos. Déjenme contarles esta historia que les voy a contar. Es una historia estándar de Airbnb. Muchas personas piensan, ¡oh, qué idea brillante! Ellos decidieron que las personas normales pueden arrendar su casa o una pieza. Y esto creó una disrupción en todo el mercado hotelero. Así que muchos puntos para Airbnb. Pero ¿cómo lo construyeron? Así que estén Brian Chesky y Joe Gebbia. Ellos no tenían esta idea como que va a cambiar el mundo. Ellos no podían pagar su propio arriendo. Entonces ellos empezaron con estos principios: quién soy, quién conozco, qué tengo, y entonces empezaron a arrendar esta pieza libre que tenían. Dijeron, y a lo mejor vamos a tener suficiente dinero para pagar nuestro arriendo. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Y así es como comenzaron Airbnb, que fue que necesitaran personas que tuvieran que quedarse en ese sector y a ofrecer y a ofrecer, por ejemplo, desayuno, de forma que les gustara. Así que muchas personas decían, estás loco, ¿cómo vas a tener personas yendo a tu casa? Pero si tienes un estudio de mercado y tratar de predecir el futuro y ver si lo que sueñan se puede cumplir. Así que para ellos era una pérdida razonable, porque ellos ya tenían esa pieza que no estaban utilizando. Tenían ese colchón en el suelo, así que lo pusieron ahí a disposición y le dijeron a la gente, tenemos esta pieza disponible. Acá tenemos otro ejemplo de Amul, que era una pérdida razonable. Él a lo mejor, para él era útil quedarse en esa pieza porque no tenía suficiente dinero para pagar un arriendo en San Francisco, por ejemplo. Así que él se convirtió en el primer cliente. Ahora tenemos una prueba del concepto. Esto realmente funciona, entonces vamos a construir lo siguiente. ¿Cómo lo hacemos? Vamos a empezar a decirle a la gente cómo lo llevamos al siguiente nivel. Entonces crearon un sitio web que se viera más profesional para comenzar a crear la plataforma. Esto era con muy pocas personas, 40, 50 personas, 4 o 5 personas. Esto no comenzó como un negocio, sino que algo como, ¿qué es lo que hacemos? Y después se pusieron más entusiastas, vieron que era una buena idea. Por ejemplo, tenían, no sé, incluso el propio cereal que compraba lo utilizaban para ofrecerlo al desayuno. Entonces tenían que pensar después, ¿cuánto cereal tengo que comprar para ofrecerlo a los nuevos clientes? Entonces ahí se comienza a expandir la idea. Entonces, ¿qué es lo que hago con lo que tengo a mano? Así que esto fue en la Convención Democrática de 2008. Y
Ellos, por ejemplo, cambiaron los envases de algunos productos con nombres, por ejemplo, similares a los de Obama. Por ejemplo, en estas convenciones se utiliza gorros y poleras y ellos no pusieron la imagen y nombre del candidato en las cajas de cereales. Entonces acá, por ejemplo, vendieron 500 cajas de cereales a $40 la caja. Y con eso, durante esa convención, tuvieron el presupuesto para continuar con el negocio. También tuvieron mucha publicidad gratis. Porque todo el mundo, oye, ¿cómo haces esta caja de cereal con esta imagen? Y ahí ellos empezaron a explicar su idea, que era un bed and breakfast. Entonces, con esa prensa que obtuvieron fue uno de los factores que los ayudó. Puedes cambiar siempre, puedes cambiar el nombre y ahí es que Air and Breakfast quedó como Airbnb. Así que desde esta convención pudieron obtener dinero. Entonces, ya por ejemplo, tengo publicidad, tengo un buen nombre, pero no tengo miles de personas que se están suscribiendo a usarlo. Entonces, porque también tengo que explicar a la gente, ay, tengo que arrendar mi pieza, entonces no estaba resultando muy bien. Y acá es cuando tenemos el principio piloto en el aire, en el avión. Ellos fueron a Nueva York y comenzaron a golpear departamento por departamento, a decirle a la gente, mire, tengo este negocio, únase, por ejemplo, si tiene una pieza extra, puede ponerla en el negocio. Así que ahí las personas que estaban interesadas en participar ya estaban en el sitio web, pero después no tenían personas que las arrendaran. Entonces, a veces tenían personas que querían arrendar algo, pero no les gustaban las habitaciones disponibles. Entonces, tenemos que enseñar a la gente cómo limpiar las habitaciones o que sean espacios que sean agradables o sacar buenas fotos para que se vean, para que las personas quieran estar ahí. Entonces, y todo esto en personas comunes. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Porque no tenía mucho sentido. Entonces, aquí tomaron lo que tenían a mano. Tenían personas relacionadas a la tecnología, que sabían cómo construir la plataforma para compartir, por ejemplo, sus fotos. Entonces, ahí también había un mercado para los fotógrafos. Y ahí los fotógrafos fueron y sacaron fotos para Airbnb. Y ahí es como fueron construyendo la empresa. Así que todo lo que entonces si alguien piensa, lo único que necesitas es tener una gran idea para tener dinero, no es como el método del emprendimiento funciona. Esto es sobre salir, atraer a la gente, que se vayan uniendo uno por uno a la persona, a todo el mundo, por ejemplo, el que saca la foto, el que pega los stickers en tus productos. Entonces, lo que llamo como las pequeñas personas, de cierta forma, que son como los pequeños engranajes. Y eso es lo que hace a una gran empresa. No es alguien que va e invierte miles de dólares. Porque puede ser que hay gente que invierte miles de dólares en negocios, pero si no lo saben realizar, va a haber pérdida. Entonces, una de las últimas cosas que me gustaría compartir es la historia de Jackie Novogratz. Jackie Novogratz es una alumna de la Universidad de Virginia y ella obtuvo un fondo como cualquier otro fondo de microcréditos. Invierte en pequeños emprendimientos, en partes difíciles. Y quisiera compartir una historia que pasó en Ruanda. O sea, antes de poner video, que ojalá la tecnología funcione, que ojalá lo puedan escuchar, si no, lo vamos a arreglar. Y quiero que escuchen todos los principios que aprendió y el papel del emprendimiento
que tuvo en esa gráfica que les voy a mostrar. Y lo más importante es que quiero que piensen cómo esta gran cadena sucedió. Así que You have to tell me, Gonzalo, I tienen que decirme, Gonzalo, te puedo ver a ti, así que dime si pueden escucharlo o no. I think you need to put it. Creo que necesita darle play o en grande. What did you say? Sorry. No, go ahead. Go ahead, please. Let me see. Por favor. Vamos a ver si esto funciona. Kigali, Rwanda, 1986. 1996, tengo 25 años, ex banquera en un día brillante y con campo de flores. Y con esta quería crear el primer banco de microcréditos. Y fui a los negocios de presión de las semillas y ver los negocios que los bancos pudieran darle créditos. Significa seguir adelante con entusiasmo y todo lo que vemos es decepción. 2016, Kigali, Ruanda. Ahora soy CEO de una organización. Es de noche. Estoy de pie al presidente Ikegami y a sus ministros diciéndole del lanzamiento que queremos hacer de este fondo para tener luz eléctrica en ciudades. Pero tenemos varias desventajas, pero creo que lo vamos a poder llevar adelante. Antes de una mujer viene y se me acerca, ¿sabe? Mi tía te conoció, porque a mi tía la mataron y ella su nombre era Felícula. Felícula, no he escuchado su nombre en décadas. Y tristemente estuve de nuevo en ese campo de girasoles, recordando el día en que fue asesinada en un accidente en el trayecto de una manifestación por los derechos de las mujeres. Entonces había un gran punto de cambio. Y le dije, disculpa, ¿quién eres otra vez? Y ella me dice, mi nombre es Monique y trabajo en el Central Bank. Pero si me pregunta, en 1996, algunos de mis cofundadores, cuando las mujeres recién obtuvieron el derecho para obtener una cuenta bancaria sin la autorización de su matrimonio, de su marido, no hubiéramos pensado que era algo que le iba a cambiar tanto. Y que, por ejemplo, Ruanda iba a tener más parlamentarios que en otros países del planeta. Entonces, tu sueño puede comenzar muy pequeño y son esos momentos en que volví hasta el mismo momento en que me acordé que me gustaría que todos de lo bueno que fueron antes y que quiero terminar el trabajo de Felícula y mujeres como ella que no pudieron terminar durante su vida. Y en este momento en la historia depende de cada uno de que tomemos esos sueños que son tan grandes que no podemos completarlos en nuestra vida. Así que lo voy a dejar hasta ahí y si hay alguna pregunta las voy a responder. Los negocios normales no están financiando NGOs. Están comenzando negocios que comienzan a emplear a personas en su comodidad y a través de eso, la revolución social de la que ella habla.
en un país donde las personas se les mata por tratar de hacer cualquier cosa, a un país en que las mujeres están llevando a cabo y sosteniendo el mercado financiero. Entonces, tenemos que enseñarles a las personas no solo cómo comenzar un negocio, sino cómo podemos co-crear ese futuro. Porque no lo hacemos solo, necesitamos ayuda en el camino y ahí es también cuando tienes que ayudar a otras personas. Es una visión muy diferente cómo el capitalismo y el socialismo deben funcionar. Entonces, de esa historia sabemos que vamos más allá y tenemos que construir un mundo mucho mejor y más interesante. Todos nosotros tenemos un papel importante. Así que me gustaría responder las preguntas. Me pasé un poco, pero todavía me gustaría responder un par de preguntas si es que está bien para ustedes. Me gustaría hacer dos preguntas. Una, ¿qué explica los fracasos recurrentes en el mundo de los emprendedores, en los intentos de los emprendedores? Es una buena pregunta y por supuesto, de alguna forma las personas piensan que el fracaso es una norma en los emprendimientos. Entonces, una cosa es ver las estadísticas y los números. Las personas siempre, 9 de 10 emprendimientos va a fallar. Y no, eso no es tan cierto. Hemos mirado los datos, 9 de 10 que no estén bien financiados fallan, pero la mitad de ellos les va bien. Esa es la verdad. Y también otra cantidad se vuelve bastante bueno económicamente. Así que hay que eliminar esa idea de que van a fallar sí o sí. Y otra cosa que los emprendedores aprendan es que no pienses sobre fracaso y éxito como puntos totales. La relación es mucho más interesante, que la vida está llena de pequeños fracasos y de pequeños éxitos, y lo que tienes que aprender es realmente pensar cómo sobrellevo esos fracasos y cómo acumulo y construyo éxitos para que se vuelva un gran éxito al final. Una de las razones por las que muchos emprendedores fracasan es porque tienen ese objetivo solo económico. Por ejemplo, tengo este producto, esto va a cambiar el mundo y voy y trato que suceda, y es una mala forma, o es una forma equivocada de construir un negocio, porque se puede tener muchas lecciones en el camino. Entonces no tengan esa actitud. Por ejemplo, tengo este lápiz, no digo, este es el mejor lápiz, sino que le digo, mira, creo que puedo hacer este lápiz, creo que este lápiz puede hacer una gran diferencia en el mundo, y eso va a tener una gran diferencia. No le puedo decir, con este lápiz va a ser millonario, o con esto voy a terminar la pobreza. No, sino creo que con este lápiz podría ser exitoso, o esto podría tener mucho valor. ¿Qué es lo que creen? Y luego otras personas comienzan a decir, bueno, y cuando comienzas a hablar de esto, otras cosas comienzan a suceder. Ellos a lo mejor no funciona, pero a lo mejor si lo hicieras con material amigable para el medio ambiente, ¿no sería algo interesante? Si le pones un monitor cardíaco, por ejemplo. Entonces, no es como ir y llegar y hacer un lápiz con nuevo material o ponerle los monitores, sino
A ver, entonces cree que si lo hacemos con estos nuevos materiales ecológicos sería una buena idea. A ver, dime, ¿qué es lo que, qué es lo que necesito para que tú trabajes en esta idea conmigo? Y si la persona en general dan sugerencias, es porque tienen algo más en su mente. Entonces, a lo mejor esa persona conoce a alguien que cree que utiliza un nuevo material que es ecológico. Entonces, hay alguna razón por la cual esta persona te dio esa idea, porque es su visión de tu idea. Entonces, entonces ahora con eso puedes lograr que inviertan sobre su visión de tu idea. No trates de vender tu idea. Si tratas de vender tu idea, eres un visionario. Si solo tomas su idea y la vendes, eres un adaptador. Pero si le dices, únete, y hasta el punto en que ellos van a invertir en su visión de tu idea, y porque entonces puede cambiarlo. Entonces ahí es una pérdida razonable para ti. Entonces ahí van a conocer a esta persona por ejemplo, esta persona va a decir, ah, sí, yo conozco a alguien que trabaja con este material y, por ejemplo, o mi primo es ingeniero, puede poner este monitor cardíaco en él. Otra persona, por ejemplo, puede comprarte. Entonces, la efectuación es sobre co-crear con otras personas. Entonces, los cambios siempre están ahí a un paso. Son parte de este juego. Así que, este es mi sueño. Quiero tener un lápiz propio. Pero las otras personas me dicen, le voy a poner un monitor para el corazón o le voy a hacer de un material ecológico. Entonces, como académicos y líderes tenemos que tomar más en consideración y tenemos que movernos hacia esa idea de la co-creación. ¿Qué objetivos y medios pueden cambiar? Porque el fracaso es solo un pequeño paso de todo el camino. Entonces, el costo del fracaso siempre va a ser pequeño, siempre tiene que ser realizable, siempre tiene que ver al final si es que te da miedo o no. Y si tienes ese valor razonable que puedes perder bajo, entonces siempre vas a tener éxito. Es una respuesta compleja, pero es un tema complejo también. La siguiente pregunta es, ¿cómo lo hacen con los planes de negocios? ¿Y qué lo hacen en la parte, cómo trabajas en la parte de negocios? Entonces, los planes de negocios son más fáciles. Por ejemplo, flujo de caja, previsiones económicas, estos son cosas que tienen a la mano. Así que pueden escribir un plan de negocios, porque ya el hecho de escribirlo te obliga a pensar en varios factores. Pero no crean que es un plan realmente, porque si crees que es un plan, no va a suceder, porque tenemos miles y miles de datos sobre escribir un plan de negocios. Es como abrir las ventanas de ese negocio, pero si no se escucha a estos co-creadores, se está perdiendo una gran oportunidad. Así que planificar es bueno, planifíquenlo por sí mismo. No es lo más útil, pero no hay ningún daño en hacerlo. Y una de las cosas en las que he estado trabajando en el mundo corporativo, no solo en las empresas, sino con algunos de mis propios alumnos que han comenzado empresas que han crecido tanto que se han convertido en empresas grandes. Entonces, que incluso van a la bolsa. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Esto ya no es un emprendimiento. Así que una cosa que me gustaría decir es que en algunos casos, incluso en los negocios existentes, son predecibles en algún aspecto. Si tenemos algunos procesos en tu organización, porque cuando
tenemos esta idea de la incertidumbre, tenemos, por ejemplo, un factor y de repente algo pasó. Entonces, por ejemplo, dejas que eso te golpee y luego vas hacia el nuevo paso. Entonces, puede ser que empieces a ser como un mentor de otros nuevos emprendimientos. Así que deje a un lado un poco de dinero. Esto es una pérdida razonable. Voy a invertir con esto en cosas que probablemente no van a resultar. Puedes instalar esa actitud en sus trabajadores clave o en los líderes futuros de su organización y empezar a pensar, tenemos todas las cosas que estamos haciendo correctamente, pero acá están las cosas que que no estamos haciendo con lo que ya tenemos. Podemos sacar ideas brillantes. Siempre hay que trabajar con lo que uno ya tiene y las cosas que podemos hacer por pérdidas razonables. Por ejemplo, estaba en una empresa que estaban tratando de traer a los emprendedores dentro de la organización porque, y de hecho uno de ellos realmente pateó uno de esos productos. Y después este emprendedor se volvió como un gran líder dentro de uno de los productos. Entonces, ¿cómo nos perdimos esta oportunidad? Yo también soy emprendedora, no solo soy una educadora. Perdimos ese liderazgo en el mercado, tenemos problemas de presupuesto, ¿cómo vamos a hacer desarrollo de nuevos productos? Y todo lo que tenemos tenemos un montón de recursos. Gastaron 2 millones en probar nuevos productos. Y tenemos 10 ideas relacionadas. Entonces tenemos que ver estos nuevos factores. Por ejemplo, podemos, por ejemplo, hacer un festival, invitar a otros emprendedores. No tienes que darles dinero, solo darles los recursos y y prestarles, por ejemplo, la cocina para las pruebas. Tenemos varios días o varias horas en que no se usa, entonces este emprendedor puede ir, usarla y crear algo, tomar esas pequeñas opciones dentro de la empresa. Pero está hablando de qué, de 20 millones, pero su presupuesto es de 2 millones de dólares para cada producto. Entonces, saber que tiene suficiente dinero en su presupuesto para cada pequeña cosa que las personas que están utilizando el presupuesto no quería usar de forma más barata. Así que yo puedo continuar todo el día hablando de esto, pero siempre hay formas de superar estos y no son caros. Todos están relacionados al ser humano, así que tenemos que hacer que las personas piensen de forma diferente. Una gran respuesta, Saras. Lo siento mucho, pero tenemos que cerrar esta parte. Tenemos un taller para los asistentes, así que nos vemos pronto. Muchas gracias. Y me encantaría un gran aplauso. Yes, I can only say that Thank you much so much. in Thank you so much. Spanish. So, see you very soon, Yeah. dear Sarah. See you. A I'll todos just ustedes, take a amigos. bathroom break and come back. Ok. Estimados amigos, muchas Bye, gracias por bye. acompañarnos, por familiarizarnos y recuerden, estas son las ideas que estamos trabajando, que estamos cultivando. Veo acá entre los que nos acompañan Javier Asalvo, que desarrolló su tesis del Magíster de Ingeniería Industrial usando Effectuation para cambios en Codelco, y otras personas que hemos estado involucrados en estos temas. Así que por favor, sigan conectados. Hay mucho que tenemos que seguir aprendiendo acá en este mundo. Muchas gracias por acompañarnos y muchas gracias al Centro de Innovación de la Universidad Católica. Sebastián o Clio. Gracias, muchas gracias, Gonzalo. Thank you very much, Sarah. Como mencionaba Gonzalo, nos vamos a pasar ahora al workshop. Ya fueron enviados los links a sus correos, así que nos vemos allá. Muchas gracias.
Hasta luego.